Sí, felicidades. Hasta luego. Bueno, otro de los Hasta luego. temas que se planteó a partir de que el Ministerio de Desarrollo Humano va a hacer un nuevo estudio propone de la pobreza que hasta ahora se mide con ingresos. Es interesante plantearlo porque el gobierno dice, a partir de datos que vienen de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social, que la pobreza estaba bajando. Juan Maquieira es de la Fundación Techo y está con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, Hugo, muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿escuchaste a la ministra, si la tenemos, a la ministra Petovelo? Escuchamos lo que dijo sobre el tema de la pobreza, pero antes, ¿qué pensás sobre esta nueva medición que propone el gobierno? No, creo que en la medida en que se continúe con la medición del INDEC, que de hecho la ministra ha anunciado que se va a continuar con esa medición y se va a complementar con una medición multidimensional de la pobreza, que no solamente trabaja ingresos, claro, sino también otros factores que hacen a la pobreza, como por ejemplo lo hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En ese sentido, creo que es positivo complementar la medición existente, siempre y cuando tengamos la existente para poder hacer la comparación histórica y saber realmente cómo estamos yendo en términos de ingresos. Yo pensaba que en el 2001 hubo un aumento de la pobreza que llegó, no me acuerdo si al 50 y pico %, pero era una pobreza que rápidamente, con el primer gobierno de Néstor Kirchner, se bajó, porque no era tan estructural. Uno de los científicos justamente del Observatorio de la UCA me decía, ¿sabes cuándo la pobreza nosotros notamos que es estructural? Cuando vamos a esas casas que eran de cartón y de repente le agregan alguna chapa y algún elemento más y ya es una casa más estable que la precaria inicial. Eso es pobreza estructural, me explicaba este científico social. Y ahí vemos la evolución de la pobreza en la Argentina del 2002 justamente, del 65, mira, 0,6%, cómo fue bajando hasta el 17 al 25,7%, y después subió, por supuesto, en el último gobierno kirchnerista, el de Alberto Fernández, a 45,7%. Yo creo que acá lo triste y lo que tenemos que ver es que la pobreza en Argentina nunca baja, por lo menos en este siglo, del 25%. O sea, no hemos logrado que haya menos de 1 de cada 4 argentinos en situación de pobreza. En el 17 era un pico, después comenzó a crecer, y lo que tenemos hoy es que 4 de cada 10 argentinos que están mirando la televisión y veían estos debates, 8 millones, 7 millones, sí, pelea, quilombo en la política, pero no saben si llegan a fin de mes este verano. Y hoy no saben si van a poder acompañar a Papá Noel con regalos porque realmente están complicados en su bolsillo. Y en ese sentido, en el tema de la pobreza nadie puede tirar la primera piedra. Las últimas 3 presidencias de la Argentina terminaron con más pobres de lo que habían empezado, con lo cual el trabajo que hay que hacer va de la mano de bajar la inflación, que es la baja que estamos viendo estos días para la recuperación de la pobreza, del salario, ¿no? Tiene que ver con la baja de la inflación, pero tiene que haber también al lado de ese ordenamiento económico, que es condición necesaria, también una inversión pública muy importante. Los focos de la pobreza mayor de la Argentina están, imagino, en Chaco, alrededor de Resistencia, en Concordia, Entre Ríos, imagino algo de Santiago del Estero, pero también en el conurbano bonaerense. Sí, la pobreza... Estaba mirando lo de las cloacas, por ejemplo. Es increíble que en una provincia de 15 millones de habitantes, que es pulmón de la Argentina, en el centro del país, haya pobreza similar a la de lugares que están lejos del cordón más productivo, ¿no? Este número que estamos viendo de los más de 6.400 barrios populares en Argentina, donde viven 1 millón de familias, ese millón de familias, en el 66% de los casos no tienen acceso a la red eléctrica. En el 90% de los casos no tienen acceso a la red de agua. Cuando abren la canilla no saben si lo que sale ahí es agua potable y sana para darle a sus hijos o es agua que está contaminada. Y más del 97% no tiene cloacas. Estamos hablando de situaciones en las cuales, si no hay inversión por parte del Estado para acompañar la baja de la inflación, no hay manera de que estas familias puedan realmente salir adelante. Desde Techo venimos trabajando, venimos de construir en Concordia, de hecho hace un par de semanas, trabajando. Que era la ciudad más pobre de la Argentina. Me estoy olvidando de Santiago del Estero y de Formosa, pero ahí debe estar, ¿no? Concordia fue durante muchos años la más pobre, hoy es la 4ª más pobre de la Argentina. Venimos de construir. ¿Cuál es la más pobre? Para ver un récord. Tartagal suele salir en el ranking, Salta, no sé Tartagal. ahora exactamente si sigue siendo para tampoco... Perdón, ¿no? generar... Agregar. Tartagal es una ciudad, una población que vive el asedio del narcotráfico, porque está en la frontera justamente con Bolivia. El narcotráfico, por decir el delito más grave, que se lleva puesto a jueces federales incluso. Pero ahí también hay un punto muy importante. Cuando no hay inversión del Estado y presencia comunitaria, de organizaciones de la sociedad civil, de iglesias,
de distintas asociaciones en los barrios populares, es donde aparece o se fortalece el narco. Y cuando muchas veces decimos, si no hay presencia del Estado, crece el narco, no es una frase tirada ahí para que aparezca en un graph. Yo he estado en barrios donde los vecinos me dicen, mirá, acá había una señora de una asociación que cuidaba el comedor, cuando se fue, llegó el narco y hoy lo usan para vender falopa. Y donde se festejaba el cumpleaños de los chicos, hoy hay un grupo narco vendiendo droga. Entonces, ahí me parece que es muy importante destacar que, por supuesto, es clave ordenar la macroeconomía. Sin eso realmente no hay manera de superar la pobreza. Y en el sentido, Argentina es con Venezuela el único país en Latinoamérica que en la última década no bajó realmente la cantidad de pobres. El tema del Estado, con Estado sin Estado, es una larga discusión. El Estado de Israel tiene 10 millones de habitantes y el Estado es el que promueve la cantidad de startups que genera. Entonces, que no es un problema. El tema es quién maneja eso, ¿entendés? Entonces, el Estado presente que nos vendieron hasta acá es un Estado de punteros que se quedaban o que producían pobres porque su rentabilidad estaba ahí y se quedaban con la gran porción de ellos. Y mantenían a esos pobres para que no salieran de ahí. Es decir, me parece que más allá del nombre que le pongamos, son condiciones para que esas personas puedan salir de ahí. No que se las mantenga ahí repartiéndole bolsa de comida y encerrándola como se hizo en la cuarentena, ¿no? Definitivamente no. De hecho, la modalidad de planes sociales que había en Argentina, que venía creciendo, no resolvía el problema de la Argentina. El problema de vivienda, ¿no? Además. El problema de Argentina se resuelve con orden macroeconómico y con inversión pública de calidad. El de calidad es clave. Tiene que llegar directamente a los vecinos y vecinas de los barrios. ¿Quién administra esos fondos públicos? A mí me parece que esta es la gran discusión, porque los altos niveles de corrupción que tenemos en la Argentina, que atraviesan a toda la dirigencia, son los que, es decir, si vos tenés que, a ver, sé que me viene a la mente el padre Opeca, el que, bueno, genera viviendas, bueno, vos que sos Fundación de Hecho. Es decir, tiene que haber un compromiso, una vocación política que, como bien dice el expresidente de Uruguay, no esté vinculado con la vocación económica. Cuando se mezcla la política con la economía, cuando el funcionario quiere ser rico y político, se subvierte todo, ¿no? Ahí déjame sumar dos comentarios igual muy breves. Uno, por supuesto que la discusión tiene que ser quién y cómo se invierte ese dinero, pero primero tiene que haber inversión. Este año no hubo inversión en los barrios populares en Argentina. Entonces tenemos que lograr que haya inversión y que esa inversión llegue, como vos bien decías. Y lo segundo, los niveles de corrupción que ha habido en el manejo de algunos de estos fondos son los mismos niveles de corrupción que vemos también en la causa de los cuadernos o en los quilombos de las contratistas del Estado. Pero esta es mucho más grave porque esta deja sin comer a 6 de cada 10 pibes. ¿Entendés? La causa de los cuadernos, que es gravísimo porque también permea hacia abajo, es un tipo de corrupción que no te saca el plato de comida. O sea que esta, del punto de vista de la repercusión, es dramática. Entonces, vos ahí necesitas dirigentes de muy alta calidad que saquen a esos chicos, que les propongan, no sé, estoy pensando en, hasta hace un tiempo, digamos, el creador de software, el programador, o sea, que se invierta tecnología, ¿entendés? Que no repartan bolsa de comida. Pero lo primero que tenemos que hacer para que pueda haber inversión en tecnología es que el chico tenga asfalto para llegar a la escuela. Ah, claro. Que tenga un techo que no se le llueve, como estamos viendo en esa foto. Ese pibe que vive en ese barrio no llega a la escuela cuando llueve. Y ahí sí, o tenés inversión en obra pública estatal. Por eso digo que también es grave cuando la obra pública estatal no funciona y se corrompe. Lo mismo cuando se corrompe en la base de la pirámide, porque no llegan los fondos donde tienen que llegar. Y en ese sentido es absolutamente esencial que todo peso que administre una empresa que contrata con el Estado o una asociación civil sea auditado y se controle al detalle, y eso se puede hacer. Hay muchas organizaciones que trabajan muy muy bien, a las cuales se les puede apoyar. Hay muchas empresas que trabajan muy bien, a las cuales se las puede contratar para que hagan estas obras. Lo que no puede pasar es que las obras no estén. Pero Juan, sobre todo también lo que tiene que darse, que no salió a la mesa, es el tema del trabajo. O sea, está claramente la condición macroeconómica de estabilidad, pero que también genere trabajo, y que lo que pasa en muchos de estos barrios es cuando los hijos ven que los padres tienen trabajo, que se mueve, la propia gente cuando empieza a tener trabajo empieza a mejorar su propia vivienda. Se ha visto, por ejemplo, a ver, los primeros años del kirchnerismo, cómo el barrio 31 aumentó y creció de manera impresionante. Era porque había movimiento y cada uno también lo va invirtiendo, y cada individuo lo va invirtiendo en su propio bienestar. Creo que ahí está la clave también de que acá adelante haya estabilidad económica con trabajo. Las tres patas son estabilidad económica, inversión social en infraestructura
y un modelo de crecimiento que genere trabajo en la base de la pirámide, que pueda complementar con los trabajos que conocemos que funcionan abajo, con también tecnología, como decía Hugo. Las tres cosas son necesarias. Sin las tres, siempre vamos a ver que baja la pobreza, pero después vuelve a subir. Baja la pobreza, vuelve a subir. Orden macro, inversión en integración social urbana y, por supuesto, un modelo de crecimiento que genere trabajo en la base de la pirámide. ¿Qué decía Federico? No, yo aportaría un pequeño granito de arena, sin ser especialista, ¿no? Y quizás vos lo sepas mejor y a lo mejor ya lo pensaron. A mí me parece que, además de todos esos factores que son estructurales, yo creo que hay algo que me parece que nunca se lo trabajó demasiado, y yo te lo diría metafóricamente como el virus del emprendedorismo. Porque siempre hay una idea de que el emprendedorismo es el individualismo y sálvese quien pueda. Y yo creo que el emprendedorismo, cuando está bien pensado, es una usina de multiplicación de trabajo generado genuinamente en grupos sociales vulnerables. Educación, la nueva educación que genere premio a la creatividad, por ejemplo. Por supuesto que antes de que el educador pueda llegar, hace falta el camino para que llegue. Eso está claro. Pero quiero decir, cuando vos le decís a las personas que tiene un montón de derechos, pero no lo promovés a que salga de esa condición en la que está, muchas veces salen, algunos se rebelan contra el sistema y salen por vocación, pero muchos quedan ahí, porque no tienen la iniciativa. Bueno, hay que generar, bueno, esto es una opinión como... es una opinión, pero hay que generar, bueno, la educación se está reformulando. El premio a la creatividad como un mecanismo, antes se premiaban las ciencias duras, hoy me parece que vamos hacia otro lugar y esto es lo que están haciendo los países en donde todo el tiempo se están generando, bueno, a ver, ¿cuáles son tus talentos? ¿Viste? El elemento, como dice uno de los educadores más importantes hoy que tenemos en Con respecto a este punto, a nosotros en Techo nos toca estar presentes en toda la región del país, trabajando en barrios populares como los que veíamos recién. Y lo que vemos en los vecinos y vecinas de los barrios es una fuerza, una energía, una creatividad para poder salir adelante, que a veces no la encontrás en otros lugares. Lo que pasa es que cuando esa creatividad, esa energía, ese esfuerzo y ese trabajo no da nunca frutos, y vos te encontrás, aunque te rompe el alma laburando, laburás 2 horas por día, pero lo que podés generar de ingresos no te permite ni para llegar al fin de la semana, ni siquiera a fin de mes, y es muy difícil sostener eso. Por eso es clave el orden de la economía, por eso es clave que estén las condiciones para llegar a la escuela, y por eso es clave, por supuesto, que en la escuela la educación que recibas sea de calidad y te permita después, con tu propio esfuerzo, forjar tu propio destino. Clarísimo, Juan. Nos encantó tenerte. Muchas gracias por la invitación. Tenemos mucho más programa por